Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Vamos en el nombre del Señor Jesucristo a meditar un poco sobre el capítulo 53 del libro de Isaías. Estamos en el corazón mismo del libro de Isaías, capítulo 53. Pero vamos a tomar un texto del apóstol Pablo en Hechos 17, versículo 3. Porque era necesario pasar por esas calamidades, que padeciera y resucitara de entre los muertos. Hechos 17:3. Que era necesario pasar por esas calamidades, que padeciera y resucitara de entre los muertos. Vamos a ponerle el nombre, un tema a lo que vamos a hablar. Y una pregunta que nos le hicimos todos, absolutamente todos nos hicimos esa pregunta para nuestros adentros, ¿cierto? Hombres y mujeres, pero hubo una época, especialmente por los, cuando la edad era entre 15 y 22 años, más o menos, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿quién me puede entender? ¿Quién me puede comprender? No me diga que no se la hizo usted. Todos nos la hicimos. De manera que no hagámonos pasito. ¿Quién me puede comprender? Ese capítulo 53 del libro de Isaías es un capitulazo. Ahí hay mucho zumo para exprimirle a esa naranja. Todos hemos pasado o estamos pasando inclusive por momentos difíciles, ¿cierto? En que nos preguntamos las razones por las cuales estoy yo así, de esta manera, como lo estoy sintiendo, ¿sí? Seguramente Jesús, ya colgado en ese madero, ¿sí? En esa cruz, también se hizo esa pregunta, ¿sí? ¿Quién me puede entender? ¿Sí? La diferencia es que Jesús tenía un conocimiento de la razón por la cual había de pasar por ahí. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo. Era necesario pasar por esas calamidades, por esas angustias, por ese dolor, que padeciera y resucitara de entre los muertos. Isaías 53 lo que hace es contener una profecía 750 años más o menos antes de que sucediera todos estos hechos que nos relatan los evangelios, ¿sí? Nos habla de esa profecía 700 años antes de que sucediera acerca de la expiación de Jesucristo, la razón por la cual había venido a esta tierra. Jesús lo sabía. Isaías enseñó que el Salvador sería despreciado por nosotros, ¿sí? Que sería ignorado, ¿sí? Que sería desechado, herido y afligido, ¿sí? Y que Él llevaría por eso el peso de nuestros dolores y sería herido por nuestras transgresiones. Ese era el objetivo central y el objetivo que trascendería hasta nuestros días. Jesús sabía esto, ¿sí? Pero con toda su naturaleza humana, Él también sentía igual que nosotros sentíamos, ¿sí? Padre, ha llegado este momento tan doloroso, tan terrible. Si quisieras, pasa de mí esta copa tan amarga que me llega, pero que sea siempre tu voluntad. Ah, cuánto enseñas ahí en esto, ¿sí? Mire, en los evangelios nos narran, ¿sí? Todos los sucesos, todos los eventos que sucedieron desde la misma emboscada, ¿sí? Cuando el traidor, ¿cierto? Cuando llegó el momento, desde la emboscada para cometer un crimen. Los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hacen una descripción, ¿sí? No tan detallada, sencillamente informan lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon, lo están comentando en cada uno de sus relatos, ¿sí? Y con un destino específico, ¿cierto? Lucas hablaba para un lado, Mateo otra, pero todos llegaban a lo mismo. Pero era una descripción de lo que estaban viendo, de lo que estaban escuchando, ¿sí? De lo que estaba pasando por la mente de cada uno de los escritores. Pero es que aquí el capítulo 53 de Isaías va adentro, allá a las entrañas de Jesús, va a la mentalidad de Jesús. El Salmo 22, ¿sí? Se adentra en ese Jesús ya horadado, sacrificado, escupido, maltratado, ¿sí? Y se mete allá a la mente del Señor.
O sea que no es la misma visión que tienen los cuatro evangelistas. Isaías y el salmista nos hablan es de lo que está pasando por dentro de Jesús, del siervo. ¿Sí? Entonces, desde el interior de su mente, ¿cierto? ¿Qué pasaba por la mente mientras era fustigado y horadado? Acuérdense de la pregunta que se hizo y se tomó de tema. ¿Quién me podrá entender? En Jesús, Jesús sabía lo que estaba pasando allí y para dónde iba y por qué. Pero con todo eso que él sabía lo que estaba haciendo, Jesús lamentaba porque él era humano también y a él le dolía. ¿Sí? Y él pudo pensar entonces que había sido bueno durante esos 30 años, 33 años, ¿sí? Eh, que habló siempre con la verdad, ¿sí? Y, y- 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 y quizás por hablar con la verdad y por la verdad y para la verdad, quizás se debiera todo ese tipo de angustias por las que estaba pasando, condición tan dolorosa, ¿cierto? Pero que tenía que hacerlo, más dolor todavía, y que a todos sanó, a todos aconsejó, tantas cosas buenas que hizo milagros, resucitó muertos, todo lo hizo con amor, pero justamente todo el pueblo hebreo, por los que había venido, a los que había creado, le estaba pagando de una manera tan dolorosa, ¿sí? Reprochó, él sabía que había reprochado a las personas, sí, pero que lo había hecho con amor, ¿sí? Con un corazón bondadoso, ¿sí? Que nunca fue rudo para decir las cosas, que nunca jamás pronunció una palabra severa, ¿sí? Hiriente, ¿sí? Ni causó tampoco una pena innecesaria en las personas. Fíjense las cosas que hizo Pedro. Negó 3 veces y sin embargo Jesús no le sacó en cara esas cosas. Antes fue a buscarlo. ¿Sí? Jamás la verdad la presentó con crueldad. Tantas cosas buenas que había hecho. Todo eso pasaba por su mente en ese momento. ¿Quién consideró esto? ¿Quién lo comprendió? ¿Quién me ha entendido? Hermano, y nosotros nos hemos hecho la misma pregunta. Pero Isaías 53 lo que nos quiere dejar en claro es, bueno, a ver, usted o yo, ¿cierto? Tenemos razones para pensar de esa manera. ¿Quién comprendió a Job, por ejemplo? ¿Sí? La misma pregunta se la tuvo que haber hecho Job. ¿Quién comprendió a Job? Al igual que Jesús, ¿sí? Que antes primero estuvieron en la gloria, ¿cierto? Y de pronto, ¡pluf! ¿Sí? Esa apariencia fue desfigurada, su condición física, la de Job, fue desfigurada, ni los mismos amigos de él lo reconocieron, ¿sí? Ni siquiera fue reconocido por los hombres. Eso mismo le pasó a Jesús. ¿Sí? Ahora miremos, ¿y dónde estaba Dios? Esa pregunta se la hizo Jesús. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? ¿Por qué Dios me trata de esta manera? ¿Qué había hecho para merecer semejante trato? ¿Sí? 6 horas colgado en una cruz, colgado entre el cielo y la tierra. Las primeras 3 horas fueron de inmenso dolor, ¿sí? Entre las 9 de la mañana, ¿sí? Y las 12 del día, de intenso dolor. 3 horas de intenso dolor. Las otras 3 horas fueron ya muy diferentes. Fíjense que ya ahora venía la conciliación entre el Padre y el hombre, ¿sí? Y era una relación de intimidad. Por eso Dios sabía que había un poco de personas viendo el espectáculo de cómo lo abofeteaban, lo crucificaban, lo chuzaban, lo injuriaban. ¿Sí? Ahora, a la tercera hora, Dios mandó una oscuridad. La gente ya no podía ver. ¿Por qué tendría que convertirse eso en un espectáculo? Entonces Dios mandó una oscuridad. ¿Sí? Y en esa oscuridad hubo la relación padre y criatura, padre y hombre. ¿Sí? Entonces, ya vino una conciliación entre el Padre y el Hijo. En esas 3 horas siguientes venía entre el trato, ¿cierto? Entre el siervo y Dios, ¿sí? Vino la intimidad, ¿sí? Esa oscuridad era una cortina de humo, pues para que el chismoso, el que siempre está ahí pendiente de las cosas que suceden, ¿sí? El otro día veía un accidente de tránsito aquí en la recta Palmira, ¿sí? Y ocupó toda la calzada vehicular. Entonces había que hacer una fila, sí, que hizo grande. Y cada carro que iba pasando por ahí se quedaba, paraba allí a mirar. Y decía, allá hay una mano, allá hay una cabeza, ¿qué es esto? ¿Sí?
¿sí? Es un espectáculo. Y no podía ser que el Hijo de Dios estuviera ahí en, ese, en ese espectáculo, ¿sí? Hagamos una consideración. Esos primeros 9 versos, ¿sí?, de Isaías 53 se refieren todas a un sufrimiento. Cargó él con el peso del pecado, ¿sí?, de los míos, de los tuyos, de los de todos, ¿cierto? Pero el resto del capítulo ya viene es a una satisfacción, resalta la satisfacción de un deber cumplido, ¿sí? Como que nos estuviera enseñando también, ¿cierto? ¿Sí? Que primero es la tribulación. Hay un texto donde dice la palabra que es necesario que pases por muchas tribulaciones antes de que venga, ¿sí?, la felicidad, la satisfacción, la gloria, ¿sí? Entonces, primero la tribulación y el sufrimiento viene ahí conexo, ¿cierto? Viene la satisfacción, ¿sí? No hay atajos entre la felicidad, hacia la felicidad, ¿cierto? No hay atajos, no hay camino más corto para llegar a una felicidad, ¿sí? Intentar acortar el camino y el proceso, muchos han fracasado mortalmente, ¿sí? De manera que si Jesús le tocó hacer ese camino, ¿sí?, si al Creador le tocó pasar por ese proceso, de primero venía una tribulación, una angustia, y luego venía entonces la satisfacción, ¿sí? Primero es el desierto y luego viene la tierra prometida. Ay, gloria al Señor, que por ese proceso fui transeúnte, ¿sí? Y hoy, gloria al Señor, estamos en esa tierra prometida. Hay también situaciones adversas, pero sabemos la seguridad de que Dios está con nosotros, ¿cierto? Entonces hay una serie de frases, por ejemplo, ¿cierto? Eh, el día viene después de la noche, ¿sí? Mamá, en un momento tan difícil que pasaba ese día, tranquilo, mijo, yo sé que usted está en una situación bien complicada, pero cuanto más oscura es la noche, es porque ya va a amanecer. Oh, esa palabra nunca jamás la olvidaré, ¿sí? Otra frase de esa es, la luz aparece después de las tinieblas. Y otra que también me gustaba que mi mamá decía, mire, las flores brotan después de la tormenta. De manera que nunca jamás la felicidad llega sin antes haber pasado por una situación difícil. Vamos a sacarle una aplicación a este capítulo 53 en esta primera parte, ¿sí? Entonces, ¿por qué Jesús sentía ese sufrimiento? ¿Se merecía ese sufrimiento? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Había algún beneficio para él? Tratemos de responder esas preguntas. Yo se las voy a poner en texto por el WhatsApp. Y lo segundo, cámbiele el nombre. Entonces, quítele la palabra Jesús y ponga el suyo, ¿sí? ¿Por qué María del Rosario sentía ese sufrimiento? María del Rosario soy yo. ¿Por qué Héctor Fabio sentía ese sufrimiento? ¿Se lo merecía? Sin duda alguna que cuando usted se hizo esa pregunta, ¿sí?, difícilmente la podría responder, ¿sí? Pero hoy la puede responder porque ahora ya usted tiene un conocimiento, ¿sí? Tenga en cuenta que él ya pagó el precio de sus debilidades, de sus enfermedades, de sus achaques, de sus pecados, etcétera, ¿sí? Luego, entonces, usted no va a hacer eso. Cuando usted sufre, usted no está haciendo por la humanidad, lo como sí lo hizo Jesús. O sea, usted no es un segundo Jesucristo, ¿cierto? ¿Sí? Dios tiene un propósito con usted a partir de esa tribulación, de ese momento tan difícil que tiene, ¿cierto? Lo está perfeccionando, lo está con cincel y martillo, está depurando la figura suya, ¿sí? De manera que usted ya tiene conocimiento de esto, ¿sí? Lo incomprensible ya pasó. Hay alguien muy poderoso que te quiere, que te aprecia y que te comprende. Y ese es el Señor Dios de los cielos. Amén. Dios nos ayude en ese resto del día. Amén.